Hola a todos, mi nombre es David Notiño. En esta ocasión les voy a hablar de las propiedades de la integral y de algunos teoremas. Bueno, las propiedades de la integral así en general, por ejemplo tenemos esa, donde tenemos una constante por una función. Entonces lo que me dice esta propiedad es que yo puedo extraer esa constante, donde voy a extraer la constante multiplicada por la integral de la función, ¿sí? Entonces, siempre y cuando C sea una constante. Si C no es una constante, si C es una función, entonces en general esto no es cierto, ¿verdad? Entonces no lo vamos a hacer, solo lo vamos a hacer cuando C es una constante. Muy bien, y la otra propiedad es cuando tenemos la integral de una suma o resta de dos funciones. Entonces, esta propiedad me dice que yo puedo separar esta expresión que tengo acá como la suma o resta de dos integrales. Entonces, básicamente esas dos propiedades, al combinarlas, lo que me permite es reducir una integral para una función más compleja en una suma o resta de integrales menos complejas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, se hace un poquito más fácil la solución de la integral original. Y aquí estamos hablando ahora de un teorema que me da la solución de una integral para una función en particular. Y es, por ejemplo, cuando tenemos la integral de x a la n, cuando es la función x a la n, donde n es cualquier número real, excepto cuando n sea igual a menos 1. Entonces, lo que me dice este resultado es que esto es igual a x a la n más 1, dividido entre n más 1. Vean que lo único que hacemos es que escribimos prácticamente la función y al exponente le sumamos 1, y entonces eso queda dividido con la constante n más 1, ¿sí? Y con esto garantizamos que al derivar esto, justamente, ustedes pueden verificar que obtenemos x a la n. Es decir, es una antiderivada y obviamente sumamos la constante c, que eso lo sabemos por la definición de una integral indefinida. Ahora, cuando n es igual a menos 1, entonces aquí nosotros estaríamos hablando de que tendremos x a la menos 1, ¿sí? O de igual manera también 1 sobre x. Pero si ustedes se ponen a pensar, ustedes se pueden dar cuenta que una antiderivada para esta función pues tendría que venir de un logaritmo de x. De hecho, acá, si nosotros tratáramos de aplicar esta fórmula, se van a dar cuenta de que acá, por ser n igual a menos 1, voy a tener una división entre c. Entonces, obviamente, esta fórmula no me sirve para el caso donde n es igual a menos 1. Y justamente porque no va a tener esta forma, ¿sí? La solución de esa integral, sino más bien va a tener esta forma. Esta función viene de la derivada de un logaritmo de x. Las barras de valor absoluto se ponen porque todos sabemos que la función logaritmo natural pues no está definida para números negativos. Entonces se pone las barras para evitar justamente que en el argumento quede un número negativo. Muy bien, entonces vamos a ver este ejemplo particular, ¿sí? Tenemos la integral de 2x al cubo más raíz cuadrada de x menos x a la pi más 1 sobre x. Entonces lo que vamos a hacer es combinar estas dos propiedades y vamos a aplicar también esta fórmula porque me da de forma directa cuál es la antiderivada, ¿verdad? Entonces vamos a combinar esas dos propiedades y ese teorema. Muy bien, entonces vamos a reescribir nosotros eso, aplicando las propiedades que nosotros ya vimos. Entonces yo puedo escribir esa integral, esa sola integral que tengo ahí como 2 veces la integral de x al cubo, ¿sí? Más la integral de raíz cuadrada de x, ¿sí? Menos la integral de x a la pi, más la integral de 1 sobre x, o también lo puedo escribir como x a la menos 1. ¿Sí? Entonces vean que al aplicar estas dos propiedades, entonces ahora ya no me queda una sola integral, me queda en este caso 4 integrales, pero lo importante aquí es que vean que esas 4 integrales son más fáciles de determinar que la integral de todo eso que tenía acá. Entonces esa es la idea. Muy bien, entonces aquí ahora lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula, porque la fórmula ya me dice de una forma directa cuál es la integral, por ejemplo, de x al cubo. Entonces, ¿qué sería eso? La integral de x al cubo, en este caso, pues n sería igual a 3, ¿verdad? Según lo que tenemos aquí. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría x a la 3 más 1 dividido entre 3 más 1. Muy bien. Más, ahora, esa raíz cuadrada de x, nosotros la podemos escribir como x a la 1 medio.
¿sí? Ahí estaríamos hablando de la integral de x a la 1 medio. Eso significa que yo podría, en vez de tener acá x, raíz cuadrada de x, podría tener x a la 1 medio. Entonces vean que aquí tenemos también esta forma, ¿sí? Entonces podemos aplicar esta fórmula. ¿Por qué? Bueno, porque el exponente es 1 medio y es distinto de menos 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría como x a la 1 medio más 1, según la fórmula, sobre 1 medio más 1. Menos, y ahora continuamos con la siguiente integral, y entonces tenemos x a la pi. En este caso n es igual a pi, entonces aplicamos la fórmula, nos quedaría x a la pi más 1 dividido entre pi más 1. Y por último, entonces, solo faltaría la integral de x a la menos 1, pero eso ya sabemos que es logaritmo en valor absoluto de x. Entonces sería logaritmo en valor absoluto de x. Muy bien, cuando nosotros resolvemos cada una de esas integrales, pues tendría que sumar una constante de integración. Entonces, aquí tendría un c más otro c, menos aquí más otro c, más otro c, pero todas esas cuatro constantes las podemos englobar en una sola. Entonces al final solo escribimos esa constante c. Entonces eso que tenemos acá, ¿verdad? Bueno, faltaría simplificar. Entonces simplificando, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que aquí tendría, bueno, 2, aquí tendría un 4, entonces se nos va a simplificar en 1 medio, entonces puedo escribir 1 medio de x a la 4 más este otro término que tengo acá. Entonces vean que aquí tengo x a la 3 medios y acá me queda dividiendo 3 medios, que lo puedo poner como el recíproco, es decir, 2 tercios, recíproco multiplicado por x a la 3 medios, ¿sí? Ahora continuando con el siguiente. Entonces vean que con este pues no puedo hacer mucho, lo voy a dejar expresado tal y como aparece ahí. Entonces voy a poner, por ejemplo, x a la pi más 1 sobre pi más 1. Y en ese, bueno, lo voy a dejar tal y como aparece, ¿verdad? No hay nada que simplificar, más la constante c. Entonces esto es entonces el resultado de esa integral. Bien, vamos a hacer otro segundo ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer otro segundo ejercicio. Consideremos ahora esta integral. Consideremos la integral ahora de x al cuadrado más 3 al cuadrado por el diferencial de x. Muy bien, entonces en este caso, vean que tenemos pues, un binomio elevado al cuadrado. Pues no tengo una fórmula hasta este momento que me diga cuál es la integral de algo que tenga esa forma, ¿sí? Bueno, más adelante vamos a ver que existe una técnica que se llama cambio de variable, donde uno puede encapsular toda esa expresión de tal manera que la mire de una forma más global, como por ejemplo u al cuadrado. Pero para eso pues tenemos que hablar de ese tema y todavía no hemos visto ese tema. Entonces, de momento nosotros podemos resolver esto de una forma un poquito más larga, si no aplicamos sustitución, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, si esto fuese un polinomio desarrollado, entonces no habría ningún problema, porque ya vimos como en el ejemplo anterior que nosotros podemos integrar perfectamente un polinomio, ¿sí? Entonces en este caso lo que vamos a hacer primero es desarrollar este binomio. Entonces eso significa que al desarrollar esto nos quedaría, bueno, desarrollando eso sería el primero al cuadrado, es decir, x a la 4 más 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2 por x al cuadrado por 3, eso nos queda 6 x al cuadrado, más el segundo término al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado, 9. Y entonces, aquí prácticamente estamos hablando de esa integral, ¿sí? Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. O sea, ¿qué significa? Que yo puedo separar esta integral como una suma de integrales. En la práctica uno omite este paso, simplemente empieza a calcular las antiderivadas de cada uno de los términos que están involucrados. Pero como buena práctica lo vamos a hacer así. Vamos a decir entonces que esto es x a la 4, diferencial de x, más 6 por la integral de x al cuadrado, diferencial de x, más, y en este caso entonces podría sacar el número 9, acá me quedaría 1,
diferencial de x, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos